Vamos a ver. Si vais levantando la mano, os voy. Vamos a ver. Podéis levantar la mano si tenéis algún comentario. Si no, lo dejamos aquí, que yo lo he disfrutado mucho. Esperamos que. A ver. Espera un momentito. Estoy aquí como. Que no me aclaro con. No sé si a ti te han cambiado todo el formato aquí en Zoom, pero a mí me han cambiado todo. Sí, es que lo hacen de una manera de si ya estaba bien, ¿para qué lo Sí, tocas? sí. Como que no quieren que entremos en el autismo. ¿No? Sí, No quieren que eso es. entremos que nos quieren. Tienes siempre Estáis alerta. siempre Cuando alerta. entres, y además no te creas que avisan, ¿eh? O sea, entras un día y de repente te lo encuentras todo cambiado y dices, ¿pero qué ha pasado? Sí, sí. Vamos a ver, tenemos a Teresa, igual tiene un comentario Teresa ahí, a ver. Ah, Teresa, te he mandado ahí para que abras el micrófono, creo que lo vas a poder abrir y espero que puedas también poner el vídeo. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, muy interesante. Ahí Eh, está. Ahí ¿De está, dónde, muchas de dónde nos estás hablando, Teresa? desde Argentina, Tucumán. Ajá. Este, bueno, sí, estoy un poquito con faringitis y rinitis, por eso estoy acá en la cama haciendo reposo. Acá es la siesta del sábado, así ¿Qué, que qué- bueno. Que Mi te mejores pregunta, pronto. sí, mi pregunta era de qué son los Sikh, porque ahí nombraban de los Sikh y yo pensaba que todos los hindúes eran Sikh. Vale. Porque en la ciudad en la que vivo hay supermercados, hay muchos hindúes que tienen supermercados. Y en una de las provincias de Argentina, acá del noroeste, hay un templo hindú donde se reúnen todos, donde hacen las ceremonias. Y bueno, mi esposo los conoce porque eran clientes de él y decían que eran los Sikh, que tienen en la cabeza o como Turbante. un Sí, turbante. los turbantes, sí. Sí, sí. Sí, Y normalmente mi idea es turbantes, de barbas largas. sí. Mm. Sí, Bueno, bueno, pues sí, o sea, es verdad, hay que distinguir, o sea, todos son indios, pero no todos son hindúes, eso es importante. Entonces, un Sikh es un seguidor del sijismo, que es una religión que nace en el siglo XVI, bueno, 15, 16, que la funda un señor que es conocido como Guru Nanak, que era una persona que estaba muy preocupada por los conflictos entre hindúes y musulmanes. Entonces, básicamente, lo que se le ocurre a este señor es tratar de armonizar ambas tradiciones. Entonces, es una religión característica de la India, concretamente de la zona del Punjab, y es una tradición que efectivamente trata de sostener o funcionar en base a lo que creen que es lo mejor de ambas corrientes. Entonces, los Sikhs son monoteístas, ¿no? Creen que hay un único Dios, que es creador, que es omnipresente, eso sí que no tiene forma, ¿no? Igual que la concepción del Dios, de Dios en el Islam. También rechazan el sistema de castas del hinduismo, ¿no? Entonces hacen una consideración de igualdad en cuanto a género, a raza, religión, a absolutamente todo. Y es verdad que tienen las perspectivas culturales de prácticas hindúes, pues por ejemplo, se ponen mucho el foco en la meditación, pero focalizan la meditación en la conexión con ese Dios último. Beben también bastante de la tradición sufí porque todo el sistema de gurús es también mezcla con los gurús de muchas escuelas hindúes. Entonces, tiene la idea de los 9 gurús a lo largo de la historia que han ido aportando conocimiento al sistema de pensamiento, sí, hasta que todo ha concluido en el 10.º gurú, que es el libro sagrado, ¿no? Que se considera que es el gurú eterno que contiene todas las enseñanzas de todos los gurús. Y son, sobre todo, están dedicados, su forma, digamos, de convicción y de práctica religiosa es el servicio.
el servicio desinteresado a los demás, ¿no? Lo llaman seva. Entonces, cuando vas a la India, por ejemplo, es muy habitual encontrar en templos Sikh comedores, por ejemplo, comunitarios, ¿no? Donde dan de comer a todas las personas que se presenten allí y son a lo mejor salas que tienen un tamaño como de una nave industrial donde están comiendo miles de personas y entonces vas a las cocinas y son también decenas y decenas de personas preparando y cocinando para que nadie se quede con hambre, ¿no? Entonces, esta idea de darse a los demás, del servicio, etcétera, es algo que para la tradición sikh es muy, muy importante. Luego sí, ¿no? Las 5 Ks, ¿no? Que digamos que delimitan un poco la forma de ser Sikh, que efectivamente las más visibles, las más reconocibles, son el turbante, ¿no? Famoso, tanto en hombres como en mujeres, y el pelo sin cortar, ¿no? Por eso también cuando se desvelan los turbantes o en el caso de las barbas, ¿no? Que se hacen trenzados o se hacen peinados, todo porque claro, se considera que es una expresión, que es una manifestación, que es una extensión de la divinidad, ¿no? El uso también de que lleven una pulsera Pulsera. normalmente de cobre o de bronce, el hecho de que llevan un cuchillo, un pequeño puñal no ceremonial, que es el kirpan, que solamente pueden utilizar en defensa propia o ajena, pero nunca para agredir, nunca para atacar. Entonces, bueno, o sea, es una religión independiente del hinduismo. Entonces, claro, se asocia con la India porque efectivamente el sijismo Ah, es una religión muy geográficamente concentrada, porque es del Punjab sobre todo, luego ya con la diáspora evidentemente han llegado a muchos lugares en otros países, pero sí, son indios, pero no son hindúes, son sikhs. ¿No? Entonces mm, no veneran a Vishnu ni a Shiva, no, no, veneran a Dios, ¿no? Que es informe, o sea, que no tiene forma. ¿No? Entonces cogen mucho más la perspectiva coránica de Dios que la perspectiva de los Puranas de la divinidad. Entonces, un poco claro. esa idea. Que también coinciden con algunas escuelas hindúes que también dicen, afirman que Dios no tiene forma y que los distintos dioses del hinduismo son solamente manifestaciones o expresiones de ese Dios sin forma. Pero en el caso de los Sikhs, no va de esas expresiones ni manifestaciones, simplemente es Dios y no tiene forma. Es un pensamiento mucho más cercano al Islam que al hinduismo. Ah, Mm. bueno, muchas gracias. Nada, a ti, Teresa. Y lo dicho, De, cuídate mucho. Bueno, gracias. muchas gracias, Teresa. Bueno, de hecho, aquí en Australia, por ser país colonia inglesa, así como en su día lo fue Mm, India, etcétera, hay tenemos a Sikhs, por ejemplo, mm. en la policía y claro, el turbante va es parte del Sí. uniforme. O sea, y claro, con todas las medidas de seguridad a día de hoy, en aeropuertos, etcétera, Mm, hay una daga, ese puñalcito que mm, ellos tienen, pero es todo de una pieza, o sea, es la funda, no, nada se desfunda, digamos. O sí, sea, está como la funda, es ceremonial desde el punto de vista en el simbólico. Pero no hay, sí. claro, porque tienen que entrar en un avión, tienen que pasar, Mm. claro, tú no vas a entrar de pasajero con una No, daga no, claro. en el avión. Entonces, pues entendieron, los Sikhs entendieron, y, bueno, vale, pues lo podemos hacer de esta manera. Entonces, tiene la daga, pero no, nada sale, no, Mm, digamos, está todo enfundado, es una pieza, todo es una pieza y se ve como ello, pero claro, es falso, no tira. Entonces, sí, también, fantástica gente también. sí, Igualmente lo que hablábamos antes, fantástica gente. Aquí en sí, sí, Australia sí. están los ves en la policía, o sea, la policía, el ejército, etcétera, pero claro, siempre su turbante. eh, y también gracias también a Australia bueno, entendiendo que estas personas ahora son trabajadores públicos, en la policía, en Mm, la enfermero, o sea, en las ambulancias, etcétera, etcétera, pero que Australia también dice, bueno, pues eso es importante para ti, el turbante es importante para ti, la daga es importante para ti, entonces no pasa nada. Mientras no afecte el funcionamiento de nuestro sistema, pues muy inclusivo en ese sentido, ¿no? sí. Sí, Tenemos además a... es verdad. Dime, perdón. Dale, No, dale. no, que es verdad que el caso del Kirpan se ha tenido que ir
amoldando probablemente de las 5Ks sea el que más ha tenido que cambiar, porque originalmente era una espada. Claro. Sí. Originalmente era una espada. Ahora es así pequeñito, ¿eh? Es Luego, pequeñito. sí, sí, luego una Ajá. daga, luego ahora ya efectivamente, sobre todo en la diáspora. Por ejemplo, hace unos años, hace ya creo que bastantes, hay una comunidad sí, en Canadá muy importante y precisamente tuvieron problemas con eso, por la entrada de armas en tribunales, en aviones, en parlamentos, en demás. Y entonces es verdad que se empezaron a hacer que ya no se desenfunda. Pero ahora sí, los Sikhs del Punjab sí que suelen llevar lo que son, es verdad, dagas ceremoniales, o sea, ya es, vamos, es raro ver que un Sikh ya lo desenvaine, entonces es más ceremonial que otra cosa, pero sí es verdad que en el momento en el que se concibió era un arma defensiva. Para otros y también para ellos, porque claro, si te metes en una refriega entre hindúes y musulmanes que se están matando y te dicen, no, pero vamos a llevarnos todos bien y mirad, os aporto este tercer sistema que mezcla pues, esos elementos. Pues claro, unos y otros dirían, pero ¿tú de qué vas? Pues vamos también a por ti. De hecho, entre los 9 gurús hay un mártir, precisamente por eso, ¿no? Entonces, claro, al final el Kirpan es interesante cómo ha ido cambiando y cómo se ha ido adaptando a Ujú. los tiempos. Ujú. Es Sí, 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 interesante. sí, sí. Wow. A ver, tenemos a Zoe y a Dinoris. Voy a pedir a Zoe que abra el micrófono. Uy, Ay, ay, ahí que está. se me va. Hola, Oscar. Hola a Hola, hola. todos. ¿De dónde nos habla Zoe? Y yo estoy en Zaragoza. Ah, en Zaragoza, donde se Sí, hace el frío. eso. Y el viento. Donde se hace el frío el Y viento. Desde el luego. viento. Sí. Hay un comediante español que se llama Harley. ¿Cómo se llama? Leo Harley. Sí, Leo Harlem. Harmon. Que Sí, dice, en Zaragoza no hace frío. En Zaragoza sí. se hace el frío. Si las placas polares se están derritiendo un poquitito, hacen un pedido a Zaragoza y Zaragoza manda. Dice, y en particular la estación del AVE del tren, ahí. O sea, las oficinas están en la Es, estación del AVE. es que está más descubierto. Sí. Ostras, sí. Madre mía. Es tremendo. Cuéntanos, Zoe, ¿qué pregunta Sí. tienes para César? O comentario. Em, yo quería preguntar, las historias de Jesús, ¿te parecen mucho? ¿O por qué se parecen mucho? Bueno, las historias, ¿no? Los relatos de Jesús, por ejemplo, las resurrecciones, las curaciones, se parece mucho a los relatos de, de los hindúes. Ujú. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo puede ser tan parecido? O sea, ¿cómo, o sea, quién fue como que primero ellos se copiaron como de Jesús o, o no sé, cómo hay como esa, porque, o sea, dentro de la tradición cristiana, ¿no? Creemos que nosotros decimos que son milagros o nosotros llevamos milagros a las resurrecciones o a las curaciones sin necesidad de estar presente físicamente. Entonces, o sea, ¿cómo es que se parecen mucho o por qué se parecen mucho? O, no sé. O sea, esa es como mi pregunta. Gracias. Nada, eso, gracias a ti. Eh, Hombre, a mí me llama la atención porque no sé si puedes dar un caso concreto, pero de resurrecciones y de curaciones, precisamente la mitología hindú o védica no es característica. O sea, al final, si uno va a los Vedas o si uno va a los Puranas, los dioses y especialmente los avatares no se dedican precisamente a curar, o sea, vienen a erradicar demonios. Y matan y decapitan y luchan. Y Krishna, que incluso Krishna, que es el avatar del amor de Vishnu, cumple el Dharma como guerrero. Funciona como el que lidera el carruaje del príncipe Arjuna en una guerra contra sus propios familiares y es el quien en el Bhagavad Gita le imparte a Arjuna todo un discurso sobre el deber del guerrero
en un momento en el que Arjuna se viene abajo cuando ve que en el bando contrario están sus tíos, sus primos y gente de su familia, a la que aprecia enormemente, y Krishna le tiene que enseñar que esas personas ya están muertas, que él lo único que tiene que hacer es ser el brazo ejecutor del Dharma. Y le convence para que luche y para que mate. Entonces, no sé si me puedes dar el caso al que te estés refiriendo con curaciones y resurrecciones, porque en el hinduismo la resurrección tampoco se concibe, no existe, o sea, es reencarnación. Y ya te digo, de curaciones estoy pensando en personajes y la verdad es que no, lo que más hay son, ya te digo, decapitaciones, incineraciones, o sea, es una mitología bastante violenta porque parte de un pueblo con una cultura muy bélica y muy combativa, porque en muchos casos son textos que se escriben en una época en la que están luchando por su propia supervivencia en un entorno hostil. Entonces, muchas divinidades necesitan ser así de agresivas. Entonces, si me puedes decir a qué te refieres exactamente con resurrecciones y curaciones, te lo agradezco porque ya te digo que ahora mismo no caigo en qué Lo, punto lo- de la mitología lo que, entra lo esto. que sí, igual, no sé si también tiene que ver con algo igual de la inquietud de Zoe, pero por ejemplo con Krishna sí que Mm. se ha hecho una asociación, digamos, poniendo a Cristo en la línea de Krishna, en la línea de otros similares, en el cual, digamos, eso que comentabas al principio de ese avatar que, digamos, se va... eh, ya se ha hecho 10 veces, pues una más también, ¿no? Entonces tienes a Krishna, tienes a Cristos, y como que sí que lo engrupan, o hay una corriente que le engrupa, digamos, a Krishna, Cristos, etcétera, ¿no? Vale. Eso sí que... Vale, sí, eso lo he oído. Lo que pasa es que ahí también hay muchísima desinformación sobre la historia de Krishna. O sea, se hacen muchas veces comparativas absolutamente forzadas. Por ujú, ejemplo, se dice, no, es que Krishna nace de manera virginal. Mentira. Krishna es hijo de Vasudeva y de Devaki, que antes de tener a Krishna tienen 8 hijos. Por lo tanto, de virginal eso no tiene nada. Sí nace en circunstancias, entre comillas, milagrosas, puesto que existe una profecía que amenaza al tío de Krishna, que es el rey Kamsa, que dice que uno de los hijos de su sobrina acabará por matarle. Que esto se parece mucho más a cosmovisiones griegas que a la tradición semítica. Es como Perseo. Pero le dice eso, ¿no? Y entonces el rey Kamsa, para evitarlo, encierra a su sobrina y, no, perdón, a su hermana, porque Krishna es su sobrino, encierra a su hermana y al marido de su hermana en una prisión y ellos mantienen relaciones y cada vez que nace un hijo, el rey Kamsa lo mata. Hasta ujú. que él, él es el noveno, el octavo, es decir, el anterior, el hermano mayor de Krishna, ese se salva, es proyectado mágicamente a una tierra lejana y también se acaba salvando Krishna porque es también milagrosamente salvado y transferido al útero de otra mujer, a Yasoda, que está a kilómetros de distancia. Yasoda, que estaba embarazada de una niña, esa niña es trasladada, es decir, intercambian lugares, ¿vale? Los, los Ujú. embriones intercambian lugares, entonces Krishna se va al vientre de Yasoda y Yasoda se va al vientre de Devaki, la madre de Krishna. Y esa niña que nace es una manifestación de la diosa Durga. Entonces Kamsa no puede matarla, porque cuando intenta matarla, coge a la niña, la arroja por la ventana del palacio y de repente en la ventana empieza a flotar la niña y se manifiesta como la diosa Durga. Y le dice que el destino de Kamsa ya está escrito, ya ha sido condenado porque Krishna ha nacido y no puede hacer nada para evitarlo. Entonces, efectivamente, Krishna nace a kilómetros de la ciudad de Mathura, que es donde estaban encerradas sus padres, y crece allí como pastor de vacas,
Tiene también muchas historias, ¿no? Pues de que roba mantequilla a Yasoda, que es muy bonito, por cierto, ese relato, ¿no? De que Yasoda hacía una mantequilla buenísima, Krishna siendo un niño se la come toda y entonces cuando Yasoda va a buscar la mantequilla y ve que no queda, pues sospecha de Krishna, Krishna le dice, no, yo no he sido, yo no me he comido la mantequilla y dice, a ver, abre la boca que yo la vea y cuando Krishna abre la boca Yasoda se asoma dentro y contempla el universo entero, ¿no? O sea, eso claro, es una preciosidad. Krishna también mantiene relaciones amatorias más o menos físicas con las pastoras que hay en esa región. Pero siendo joven, regresa a Mazura y mata con sus propias manos a su tío, cosa que Jesús no hace con Herodes, ni muchísimo menos. Entonces, hay como muchas cosas dentro de la historia de Krishna, ¿no? Esta cosa de que tenía 12 discípulos, de que fue también traicionado y muerto en la cruz y resucitado. Nada de eso es cierto. No hay absolutamente ningún relato de Krishna donde esas cosas pasen. Entonces, O se sea, construye. lo que sí es cierto es que nació en vientre de alquiler por transportación, ¿no? Eso sí, Eso sí es eso cierto. sí. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad, pero claro, pero es esto, ¿no? Te quiero decir luego pero es lo de los nombres, ¿no? No, claro, es que Krishna, Cristo, es un Yeah, simple yeah, caso de homofonía. O sea, sí, Cristo en griego es una cosa y Krishna en sánscrito es otra. Krishna no claro. significa ni Mesías, ni ungido, ni nada de eso. Krishna significa negro. Ya está. Ujú, O sea, no va más allá. Entonces, el hecho de que sean palabras que se parecen en el sonido, la homofonía, no quiere decir que tengan una raíz compartida ni nada por el estilo. Una cosa es griego y la otra es sánscrito. No tiene nada que ver. Son familias lingüísticas distintas, no tienen vínculos. O sea, se hace mucho esto con Jesús para intentar encajarlo en muchas tradiciones. Se hace con Dioniso, se hace con Atis, se hace con Krishna, se hace con Horus, pero todos son construcciones forzadas que inventan datos de los otros dioses para hacerles encajar con Jesús. No es verdad. No nació un 25 de diciembre, no es desde luego un nacimiento virginal, no, nada, nada de eso. ujú, Luego, matanza de los inocentes, pues hombre, sus hermanos hasta el séptimo, es verdad que fueron todos asesinados, pero eso no es comparable al relato de la matanza de inocentes del Evangelio según Mateo. Te quiero decir, hay que también ver en las fuentes qué es verdad y qué no, porque hay todo un discurso que es verdad que se pretende vender como no, pero es que en realidad todas estas figuras tienen la misma vida y enseñan las mismas cosas. Es muy típico de los movimientos de nueva era, pero es que sencillamente no es verdad. Es que ujú. basta con Está leer las forzado. historias para ver que no es cierto. Mm, Ya está. ya, ya. Vale, espero Que, que que te no haya es, que no es, que no es aclarado. bueno, que no es bueno ni malo. O sea, esto no quiere decir que unas cosas sean mejores que otras. Es Claro, que claro, no, simplemente claro, claro. son historias distintas que intentan expresar verdades distintas en contextos distintos. Ya está, no hay Mm. más. Pero curiosamente, según comentabas, por ejemplo, la historia de Krishna, etcétera, con esos aspectos, pongámoslos, no del día a día, sobrenaturales un poquitito. Sí, sí, Sí sí. que esos ingredientes sobrenaturales, pues también los tienes en las otras tradiciones con sus propias narrativas. Las narrativas son diferentes, pero tienes esos elementos también sobrenaturales, como Sí, que es el así impacto, es. digamos, digamos, es como a día de hoy tenemos en las películas donde los efectos especiales nos enganchan, digamos, a esa película a través de los efectos especiales y el sonido y ambiente y las bombas y los efectos especiales. Y claro, en un texto antiguo, los efectos especiales precisamente para ¡pum! Conectarte y agarrarte a esa historia, pues es ese elemento también de la mística, ¿no? De la mística de lo sobrenatural, Eso es. de lo fuera Eso del es. ordinario, ¿no? Porque al fin Claro, y o al sea, cabo, ahí si es está. divino, tiene que tener un aspecto fuera del ordinario. Ahí está, claro, pero no confundir los aspectos formales de que ocurren acontecimientos sobrenaturales con Ujú, que haya una relación directa de inspiración o de copia o de... No, 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 o sea, simplemente que el lenguaje es común, es universal y tiene que ver con eso que tú dices, es una manifestación de Dios. En el caso del relato de Krishna, es el Dharma expresándose a través de una encarnación de Vishnu. Entonces la idea de si el Dharma exige esto y el karma ha marcado esto, da igual lo que los seres humanos queramos hacer para evitarlo porque va a ocurrir. Es la misma historia de Edipo. Si el oráculo te dice que vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre,
pues, si haces todo lo posible por evitarlo, a menudo vas a encontrar el destino en el camino que tomas para evitarlo. Entonces, esto es un Ujú, poquito la misma idea. Ya les puedes encerrar, ya puedes matar a sus hijos, da igual, porque como se ha decretado que tiene que ocurrir de esta manera, mm, el universo va a conspirar para que eso ocurra. ujú, Y si hay que proyectar a un embrión al vientre de una mujer que está a kilómetros, se hace, porque Vishnu puede hacerlo. Ya está, ujú. no hay No, más. Entonces es un Ana lenguaje Obregón también pudo teológico. hacerlo. Ana Obregón también pudo hacerlo, así que no. Eso. Ah, Hostias, no antes entremos de, ahí. no entremos ahí. Antes de dar la última pregunta de Dinoris, y más que nada, como has mencionado ya, expandiendo un poquito más en Krishna, lo que viene a mente, seguro a muchas personas que, que escuchen el vídeo, aquí se ve de vez en cuando, ya no tanto realmente, pero igual había más que se veía, yo recuerdo la primera vez que lo vi en Salamanca, Ujú. era un grupito de gente vestida con vestidos de azafrán, o sea, de Sí, color azafrán, el pelo rapado y Ale Krishna, Ale Krishna, Ale Krishna. Entonces, sí, 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 ese sí. grupo en particular, los Ale Krishna, evidentemente, la conexión directa con el nombre Krishna, etcétera, Sí, dentro sí, del sí. hinduismo, cómo se encuentran? ¿Dónde se encuentran? Bueno, a ver, ten en cuenta que el popularmente conocido el movimiento Hare Krishna, que en realidad es la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, o ISKCON, Ujú, que ese es el nombre oficial, pues que ujú. los conocemos popularmente como Hare Krishna, porque Hare Krishna es el nombre del mantra que más se repite. Hare Krishna. Em, claro, pero ten en cuenta que es un movimiento que se funda en Nueva York. O Ah, sea, ok. claro, No sabía eso. sí, 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 o sea, es verdad que lo funda un gurú indio, pero lo funda en Nueva York en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, y que además es de la tradición, concretamente del Vaishnavismo bengalí, que es una cosa muy, muy concreta de la Ujú. India, o sea, es algo muy minoritario, pero que sin embargo se ha expandido efectivamente por todo el mundo occidental y todo el mundo conoce a los Hare Krishnas, pero dentro del hinduismo es una cosa súper minoritaria, básicamente porque no es ni siquiera oriunda del hinduismo indio, es del Ajá. hinduismo de la diáspora. Entonces, claro, son krishnavistas, en el sentido de que consideran a Krishna como la personalidad suprema de Dios, ¿no? Claro, es Vishnu, pero es sobre todo Krishna, y es todo Krishna. Entonces, mucho más que Vishnu es Krishna. Entonces, claro, al final, sí, es verdad que tiene elementos, evidentemente, del hinduismo, ¿no? Pues la idea del Atman, la idea del yoga, la idea de, indudablemente, son Ujú, vegetarianos también, no toman intoxicantes, no juegan a juegos de azar, o sea, eso es evidentemente, pero tienen ese mantra, ¿no? Por el que se han hecho tan famosos, ¿no? El Hare Krishna, Hare Hare Hare, donde colocan a Krishna en la cúspide de lo divino, ¿no? ujú, Entonces, no es Vishnu, no consideran que Vishnu sea la proyección principal de Dios, sino que colocan en ese lugar a Krishna. ujú, Entonces, Krishna es la realidad última. ujú. No, curioso, no Pero ¿qué es sabía eso? que 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 nace en Nueva York. que no- así como la pizza neoyorquina, la pizza neoyorquina que ha sido exportada y de hecho la pizza que se come aquí en realidad no es italiana, es la versión americana de la pizza aquí en Australia. Eso es. Lo mismo, estos estadounidenses son asombrosos, ¿eh? Eh, te- Hombre, esto hace todo, pero mira, ya pasa también con muchos neopaganismos, el kemetismo, por ejemplo, que pretende regresar a la religión politeísta egipcia de la época faraónica, Ujú, también nace y tiene a la mayoría de sus practicantes en Estados Unidos. O sea, no tienen ujú, nada que ver con vínculos con Egipto, no se han desplazado allí, no hacen nada, viven repartidos por distintas ciudades estadounidenses. ujú. Entonces, bueno, es muy peculiar, pero ocurre. No, no, está claro. Desde Amway al iPhone, bueno, dentro del protestantismo, salvo, por ejemplo, cuando hablas
del Dutch Reform, que vendría a ser el reformado holandés, ¿no? Dutch Ujú. Reform, y el anglicanismo y el luteranismo, salvo ese tal, el resto ya empiezas desde el adventismo, el Southern Baptist o el bautismo del sur, el mormonismo, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, Sí, evangélicos, etcétera, etcétera. Estos americanos son tremendos, son fantásticos a la hora de empaquetar y exportar y llenar el mundo con diferentes productos, está claro. Ah, sí, sí, sí. incluidos los Hare Krishnas. Interesante. Muy bien, entonces ya vamos a cerrar hoy con el último, que sería Dinoris. Te voy a dar ahí para que puedas abrir el micrófono, Dinoris. Un momentito. A ver si puedes abrir. ¿Ahí? ¿Habla? Hola, bueno, sí, ya. Uy, qué bajito se te ¿Ya? ¿Me escucha. escuchan? Ahora A mejor. ver, bueno, ¿De dónde nos estoy hablas, aquí Dinoris? de Colombia, estoy en el pueblito más bonito que se llama Barichara, Santander, en Ah, Colombia. ok. Ajá. Ujú. Santander, Colombia. Sí, en Barichara. Ajá. Eh, bueno, gracias a ese tema tan bonito de hoy, César. Bueno, eso que relatabas y que todos hemos escuchado, bueno, yo no conozco, sino por videos de la India acerca de la pobreza. Pues tengo una pregunta. ¿Tiene de pronto que Ujú. ver con su práctica religiosa? O sea, que el paso por este mundo pues no les importa, pero también el de la India que tiene, que tú decías que hay un lugar de pronto muy opulento al lado de otro que no lo es tanto. Entonces, ese tiene que ver con que no les importa el que tiene que el que no tiene, porque yo pensaba, por ejemplo, en los hebreos que dicen en esa tradición de Deuteronomio de que el bendecido por Dios que le va de todas estas formas y el que no tiene supuestamente la bendición de Dios, entonces el que no obedece le va con todas esas maldiciones. Y luego cuando viene Jesús, entonces ese texto que usamos a veces en las iglesias para decir que el rico no puede pasar con sus amor a las riquezas, ese texto de que por el ojo ¿sí? de la aguja Sí, sí. que tiene que despojarse. Entonces, a veces se usa en el cristianismo eso de que, sí, la pobreza, la humildad, pero entonces como que no queremos encajar al que tiene. Entonces, no sé si tiene que ver con alguna cosa religiosa o es simplemente porque el país es pobre por la parte económica o por qué. Y quería que lo compararas como con nosotros, o sea, el cristianismo, cómo relacionamos dentro de nuestras creencias esto de la pobreza o el evangelio actual que escuchamos también en muchas iglesias cristianas de la opulencia, o sea, no sé cómo se llama, el tener, ¿no? Del atraer cosas buenas, ¿no? De la prosperidad. Es. Ujú. Sí, pues mira, el pasaje del Deuteronomio donde Dios promete a los israelitas una vida, bueno, incluso eso está antes también, está en Génesis, ¿no? Con Abraham, la teología de la prosperidad, ¿no? De que si sigue sus preceptos y cumple sus mandamientos tendrá una vida larga, buena, próspera, pero si no los cumple su vida será breve y miserable. Es una teología que efectivamente funcionaba bastante bien para la Edad del Bronce. Explicaba también las injusticias sociales, estructurales, sin que nadie hiciera demasiadas preguntas, y condenaba a la gente de menos recursos a una carga también por parte de los aspectos de la sociedad más beneficiados, que si algo te iba mal a nivel material, vital, etcétera, era porque tu relación con Dios no era demasiado buena. ¿Qué pasa? Que esa teología empieza a hacer aguas cuando la gente se empieza a dar cuenta de que personas que son objetivamente, y ellos lo ven, fieles, que siguen las leyes de Dios, todavía siguen sufriendo injusticias. Y entonces dicen,
algo no está bien. Y esto aparece ya en la literatura profética, o sea, ya son muchos los profetas que denuncian esto. Incluso el propio Jeremías se atreve a cuestionar a Dios, ¿no? Le dice, vale, sí, yo entiendo que tú tienes tus motivos y no pretendo poner en cuestión porque tú todo lo sabes y eres un juez justo, pero yo te pregunto por qué permites que el justo sufra y padezca. En la literatura profética esto está constantemente, el libro de Job gira en torno a esa problemática y esto cambia sustancialmente, sobre todo en el siglo II antes de la era cristiana, cuando probablemente los que eran los judíos más piadosos que podía haber empiezan a morir sin recompensa. No ya solamente que lleven una vida mala o que estén necesitados o desprovistos, sino que encima mueren, son asesinados por un imperio opresor extranjero, ¿no? La dinastía griega de los Seleucidas, que empiezan a matarles y ahí están los mártires macabeos. Dicen, no puede ser, no funciona esta teología de la retribución y de la abundancia. Y a partir de ahí es cuando se empieza a pensar en la tradición semita, posteriormente abrahámica, en la idea de las recompensas a posteriori, después de esta vida, ¿no? Entonces ya no es tanto el foco en la prosperidad material, sino que todos aquellos que son justos y que siguen las leyes de Dios tendrán su recompensa en la otra vida si es que no la tienen en esta. Entonces, esto se va así fraguando por las circunstancias históricas. En el caso de la India, la idea de que la gente vive su pobreza por un espíritu religioso de abnegación y porque es el lugar que les ha tocado en el Dharma del universo, no, tampoco es verdad. Esto es una idea que en Occidente se hizo muy popular en el siglo XIX, cuando, sobre todo por una mirada colonial y romántica, ¿no? Cuando varios observadores europeos, algunos también norteamericanos, viajan a la India, ¿no? Y entonces cierta dignidad, resiliencia y paz mental que muestran muchos indios frente a la adversidad, la confunden con conformidad y con apatía. Entonces, claro, no se dan cuenta de que el sistema de castas, que era mucho más imperante entonces de lo que es ahora, limitaba enormemente la movilidad social, claro, porque había gente que nacía en el término correcto es varna, nosotros lo llamamos castas, pero bueno, en una varna, estaban limitados a un oficio y a una forma de vida muy concreta y de ahí no podía salir. Entonces, directamente lo que llamamos el ascensor social era inexistente. Entonces, hoy en día ese sistema, ya hemos comentado, sobre todo en entornos urbanos, es ilegal. Y de hecho, la sociedad lucha activamente por romper esa barrera. Entonces, por supuesto que la inmensa mayoría de la población india que es pobre busca salir de la pobreza. Por eso también cuando vas, te intentan vender los productos y los servicios a 5 veces el precio de lo que valen. No quieren aceptar su pobreza como nadie en el mundo. O sea, ningún pobre quiere decir, bueno, pues ya está, pues soy pobre, pues me ha tocado, pues ya lo acepto pasivamente y ya cuando me muera a ver si tengo más suerte en la próxima vida. Eso no pasa. Ya, es la idea de que aceptan la pobreza por el Dharma o por el karma, nos lo creemos nosotros, pero allí no. O sea, las políticas en India se están enfocando mucho, sobre todo en las últimas décadas, en la movilidad social, en la educación, en el progreso. Entonces, hay migraciones masivas del campo a las ciudades buscando mejores empleos, mejores ingresos. Los padres de clases y de entornos más desfavorecidos hacen auténticos sacrificios económicos para poder pagar una educación privada o clases particulares a sus hijos para que aprendan inglés, para que aprendan ingeniería, para que aprendan informática, para que puedan labrarse un futuro y salir de los barrios de bajos recursos. Tienes en zonas enormemente castigadas por la desigualdad estructural, microempresas o comercios pequeñitos que intentan salir adelante para darles una vida mejor a las siguientes generaciones. Entonces, a nivel social hay una concepción de un intento de salir de esa situación de pobreza que es abismal y que es la que tiene cualquier persona que nazca en esa circunstancia, de intentar salir de la pobreza él y los suyos. Y luego, a nivel religioso, el Dharma no implica pasividad en ningún caso. O sea, el Dharma apela al deber ético y a la acción correcta.
Y el dharma de un padre de familia, que es lo que hemos comentado al principio, ¿no? Recordáis que dependiendo de tu situación vital, tienes unos deberes u otros. El dharma de un padre de familia incluye explícitamente trabajar. Trabajar, proveer a los tuyos y buscar la prosperidad de manera honrada. Entonces, la idea del robo, la idea del timo, la idea de eso de al turista intento sacarle más dinero de tal, es lo opuesto a lo que sostiene la tradición. Dices honesto y trabajar de manera honesta y dura, proveedora, pero no conformarte. O sea, se busca la búsqueda legítima de la riqueza, en el sentido de seguridad material, seguridad económica, no de hacerte rico a expensas de otros. Eso para nada. O sea, no está prohibido ser rico, pero se exhorta, se fomenta a hacerlo de manera ética. ¿Mm? Entonces, al final, lo que sostiene el karma es que lo que siembras es lo que cosechas. Por lo tanto, si tú quieres un futuro mejor, tienes que trabajarlo con esfuerzo en el presente, pero no sentarte a esperar a decir, ah, bueno, pues ya vendrán tiempos mejores o a lo mejor en otra vida lo hago. Entonces, es verdad que en la tradición occidental hay también, y esto yo lo he escuchado en muchos comentarios de no, pero es que son pobres, pero están bien en su pobreza y no pasa nada porque tienen esta idea de que todo está establecido así. No es cierto. No es cierto. O sea, todo el mundo que es pobre y que no tenga para dar de comer a sus hijos quiere darles de comer a sus hijos. No Mm. dicen, ay, lo siento chicos, hemos nacido pobres, hoy no comemos. No, como voy a hacer todo lo que esté en mi mano para daros de comer. Y lo que sostiene la religión es, tienes que hacerlo éticamente. Es decir, no puedes robar, no puedes mentir, no puedes estafar. Y eso muchísima gente lo hace. También lógicamente porque no tienen otra manera, porque a lo mejor el salario que les están pagando es una miseria. Entonces, claro que te van a intentar cobrar más de lo que cuesta. Si en lugar de llevar a casa 2 monedas pueden llevar 6, pues eso a lo mejor implica que comen 2 días. Entonces, no es cierto tampoco esta idea de, oye, lo aceptan con una entereza porque su pensamiento religioso les... No, no es cierto. El pensamiento religioso hindú lucha por esa configuración social de obtener los bienes para ser proveedor de los tuyos, siendo padre de familia, porque evidentemente es un sistema también muy patriarcal, lógicamente. Ahora ya las cosas van poco a poco cambiando, pero socialmente es el varón el que tiene que proveer a la familia y tiene que trabajar y tiene que hacerlo honradamente. Y si su situación es de pobreza y quiere cambiarla, y todos los pobres quieren cambiarla, tiene que trabajar honradamente y duramente para sacar adelante a su familia. Entonces, es esto. En la tradición abrahámica hay una evolución del concepto desde si te va muy bien es porque estás a buenas con Dios y si te va mal es porque algo falla, a igual la cosa es más complicada y entonces también se tiene que luchar por una revitalización de los valores sociales donde los necesitados puedan vivir de una manera digna, que esto también está en la literatura profética y que es la corriente que defiende Jesús, puesto que Jesús se presenta como profeta, continuador de toda la tradición profética de Israel, que dice, no tiene ningún sentido que haya unas clases élites privilegiadas que estén amasando fortunas enteras mientras hay gente muriéndose de hambre en la calle. Entonces los profetas denuncian eso constantemente y Jesús hace lo mismo, porque es su propia tradición. Hasta la idea de, oye, efectivamente, si hay injusticias estructurales donde un sadik, un justo, encuentra la muerte y no ha tenido satisfacción en esta vida, la encontrará en la próxima. Pero tampoco exhorta a, bueno, quédate esperando si eres un miserable porque, oye, cuando te mueras todo te va a ir mejor. No. Toda la tradición abrahámica también exhorta a combatir las injusticias, ¿no? A alcanzar ese estado de tzedakah, de justicia, que es un atributo divino. Es decir, parte del culto a Dios es luchar por la justicia social. Y es un componente fundamental, importantísimo en la tradición abrámica. Y en las tradiciones dármicas tienes que responsabilizarte de tu familia y tienes que procurar mejorar tu situación. Mm. Entonces, También, es también esto. Ninguna tradición religiosa dice, bueno, confórmate estando en la miseria, que ya vendrán tiempos mejores. mm. No. También una de las cosas, César, no olvidarnos de que no es una tradición
religiosa ininterrumpida o desconectada a la historia social. No, claro. India o la Gran India es una formación del Imperio Británico. Cuando hablamos de la Gran India, con Bangladesh, con Sri Lanka, con Pakistán, etcétera, en el cual cuando los británicos llegan allá, en realidad eso no existe. Cada uno, la razón por la cual tiene más de ciento y tantos idiomas y decenas de religiones, etcétera, es porque en realidad no era un país. Ellos, los No, británicos no no. llegan a un país, llegan a un conglomerado de pueblos. De pueblos Sí, que sí, son sí, sí. independientes los unos de los otros. Son los británicos los que generan la Gran India. Y para ilustrar un poquitito también, o sea, eso, la fibra de la sociedad, primero que estás uniendo algo que históricamente no estaba unido, que cada uno estaba independiente por su cuenta, y luego que evidentemente hay una llegada, una conquista o un imperio británico sobre India. Los recursos de la tierra que están, a ver, el té que se come, lo más famoso de Inglaterra, ¿qué es? El té de las 5. Claro. Ese té viene de la India, ese té no, y es lo Eso más es. famoso de Inglaterra. De hecho, el plato número uno en Inglaterra no es fish and chips. El plato número uno es el pollo garam masala. Garam masala es el número uno, ¿no? Que viene de el curry indio. También lo que quiero decir es que hay un trauma en la sociedad india, que el imperialismo genera un trauma en la sociedad india. Y luego, Mm. claro, ese imperio británico, cuando sale de la India, pues bueno, ahí te quedas. Ahora, ahora reconstruye todo lo que por 200 años, generacionalmente, se ha creado, digamos, una disfuncionalidad. Eso lo vemos, por ejemplo, aquí en Australia, porque cuando tú ves el aborigen aquí en Australia, el aborigen aquí en Australia vive borracho, vive en las calles, vive en pobreza. Y sí que es verdad que el gobierno australiano inyecta mucho dinero, pero muchísimo dinero a programas para sacar al aborigen de esos estados, pero sin Mm. embargo hay un trauma intergeneracional basado en ello. ¿Cuál es la diferencia entre el aborigen aquí en Australia y la gran pobreza en la India? Pues que cuando llega el británico a la Gran India, eh, todo el británico no es ni siquiera un 1% de la presencia humana en la India, y sin embargo aquí Australia semidesierto, muy rápidamente la población, digamos, occidental es el 99% y el Mm. aborigen el 1%. O sea, justo al contrario. Y la Bueno. evidencia también la vemos, por ejemplo, con Nueva Zelanda. La realidad en Nueva Zelanda totalmente diferente a la realidad australiana, con el aborigen o con el indígena maorí neozelandés. Totalmente diferente. Entre otras Mm. cosas porque el australiano, el aborigen australiano, era lo que se llamaba cazador-recolector, y el aborigen o el nativo neozelandés era guerrero. Mm. No sé si alguna vez habéis encontrado algún maorí, pero esa gente, yo creo que a los bebés pequeños los tiran por un acantilado porque dicen, no, no, qué Como los vergüenza. espartanos. Porque son, porque son enormes, son Mm. enormes. Entonces, claro, cuando llegó aquí el británico, el aborigen es pequeñito, chaparrín, es pequeñito y chaparrín, llegó aquí el británico, los sometió tremendamente. Llegó a Nueva Zelanda, vio a Dijo, esos vale, tipos de, vale, hasta, de dos hasta aquí. metros y dice, ok, vamos a hacer un tratado, que es el tratado de los maorís, en los cuales Mm. en Nueva Zelanda el maorí está en el parlamento, las calles están todas en maorí, el maorí se estudia en los colegios, ves a la gente blanca haciendo el baile de la jaca en el colegio, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, pues que uno mide 2 metros y el otro media 1,50. Pero el que medía 1,50 que aquí, pues está en la pobreza. ¿Por qué no se ve tanto? Porque uno viene aquí a Australia y dice, bueno, esa pobreza no se ve. Se ve, si vas a la zona donde están los aborígenes, se ve. Pero claro, es 1% de la población australiana. En India,
el 1% eran los blancos. El resto eran esos reinos disfuncionales. O sea, funcionales en sí mismos, pero claro, que luego tienes 200 años de disfuncionalidad de una u otra manera, ¿no? Claro. Y en, Sí, en el además es muy éxodo también. importante lo que dices, la idea del influjo del nacionalismo en la India, o sea, del colonialismo, ha generado también como acto respuesta en las últimas décadas el movimiento del Hindutva, Ujú, que el propio Narendra Modi es seguidor del Hindutva, ¿no? ujú, Entonces el Hindutva al final pretende hacer lo mismo que hizo el colonialismo británico, pero desde dentro, desde la propia India. Y entonces efectivamente. tienes una sola lengua, ¿no? Frente a las 20.000 que se hablan, una sola. Un solo pueblo, que hay 2.000 grupos étnicos en la India. Es que es una barbaridad. Dice, no, un Claro. solo pueblo, un solo idioma, una sola religión. Entonces, claro, al final se intenta construir una identidad nacional necesariamente reduciéndolo todo a la mínima expresión, precisamente para construir un discurso nacional que pueda contrarrestar los efectos de ese colonialismo. Claro, claro. Y eso está teniendo un auge enorme en la India hoy en día. Ujú. Sí, bueno, un auge político y una intervención política muy fuerte, sin embargo, que se enfrenta directamente con ese nacionalismo regional. Porque Sí, estos sí, amigos míos que son de Kerula, ellos sí, son indios, pero dicen, no, no, nosotros somos de Kerula. O sea, somos de donde somos. Porque claro, hablamos sí, sí, un idioma perfecto. diferente al resto. Porque nosotros hablamos como hablamos, pensamos como pensamos, comemos como comemos. Nuestro curry, claro, tú desde fuera dices, "Ah, curry del sur, curry del norte". Para mí, ¿qué significa curry? Me lo meto en la boca y me quema. El del sur y el del norte. Pero para Y el ellos del este y no. el del oeste. Efectivamente, para ellos no. Dicen, no, no, es que el curry verdadero es el nuestro. Y yo, "Wow". O sea, hay diferencia Claro. entre. Sí, ellos son muy particulares con sus cosas. Entonces, claro, y Mori precisamente está tratando de hacer exactamente. He tenido conversaciones al respecto también con amigos y dicen, no, es que está tratando de hacer lo mismo cuando en realidad, posiblemente dentro de lo que llamamos a día de hoy India, bueno, Pakistán eran tres regiones, ¿no? Mm. Tres regiones en sí. Y sin embargo ahora es Pakistán como un país, pero en realidad Sí, son sí, sí. tres. Y claro, en realidad, a saber cuántos países hay dentro de la India. Países, literalmente, porque son Sí, 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 idiomas es una locura. diferentes, culturas diferentes, son Es una es locura. como la Unión Económica Europea, desde ese Sí, punto de sí, sí. vista. Sí, sí, sí. No, no, es tremendo. O sea, es pluralidad, Ujú, absolutamente. Pluralidad ujú. en todos los niveles, en todas las formas en las que podamos hablar, que si de religión, que si de cultura, que si de idioma, que si de economía, da igual, da igual. Hasta la forma de vivir y de sentir, por ejemplo, en el caso de los templos del norte de la India son sobre todo lugares de adoración y de veneración de las deidades, pero en el sur, además de eso, tienen una función social importantísima. Funcionan también casi como mercados, como centros sociales, comedores, o sea, funcionan mucho más allá de lo que es el culto a la divinidad, ¿no? Entonces se Ujú. considera que también se expresa esa divinidad y ese culto de maneras mucho más diversas que lo que ocurre en el norte, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, a lo largo de la historia de la India, tienes imperios enteros dentro del subcontinente que conviven, o sea, como puede ser, pues Claro, ocurre. Entonces, es que sí, es estamos hablando tremendo. de una diversidad cultural de una persona que esté en el sur de España, en Almería, con una persona que esté en Oslo o en un Sí, pueblecito sí. de Noruega. Sí, 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 sí. O sea, Sí, sí, a ese nivel de diversidad. Y todo sí, sí. tratado de ser embotellado en un uno, ¿no? Claro, es que es imposible, es Mm. imposible. O sea, yo realmente esa parte sí que se la entiendo muy bien a los británicos que llegaran allí y dijeran, a ver, esto lo tenemos que organizar de alguna manera porque si no, aquí no se puede. O Que no se sea, puede. digo, usted tráigame aquí un archivador con fichas de colores y dígame, este budista, este cristiano, este musulmán, todos los demás hindú, ya Sí. está. Y nos quitamos de rollo, no me fastidie. O sea, que usted pretende aquí que yo esté dirigiendo a cuánta gente, de dónde, de qué, de cómo, de qué manera, quite, quite, quite. Todos hindúes, a tomar por saco. Claro, o sea, Y es mira, lógico, es eso es inabarcable. algo que sí que los chinos han hecho bien. En el sentido de que la uniformidad. La Sí, 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 uniformidad en sí, total. ¿no? Ostras.
Ostras, muy, muy complicado. Muy Es un lugar complicado. fascinante. Muy duro también, o sea, muy duro porque sí, porque siempre lo has escuchado, ¿no? Decir, claro, el tema de la pobreza, de la suciedad, las desigualdades, el tal, pero no hace justicia a lo que se dice. O sea, es Ujú, realmente impactante. Es ujú, realmente impactante. Mm. ujú. Por lo menos para mí, o sea, a mí me lo pareció y ya te digo que había estado en Marruecos y había estado en sitios donde se ve mucha, mucha pobreza, nada que ver. O sea, Ujú. es otra historia. Muy bien, César. ¿Cómo se titula el libro? ¿Ya tienes Creer título? sin pertenecer. Leer, Saldrá en Creer sin pertenecer. creer sin Saldrá pertenecer. en noviembre y Ajá. sí, estará disponible pues en físico, en digital, en todo. De todas maneras, Fantástico. ya daré la murga cuando empecemos con todo el proceso de publicidad. Estaré ahí Fantástico. haciendo publicaciones y vídeos y todo. O sea que sí, sí. Y si tienes un tiempito por ahí por noviembre, no, para hacer otra charla y hablamos Sí. también del libro, por supuesto. Que Ah, además en genial, sí, claro. el tema, evidentemente, más relevante, imposible. Así Sí, eso que, también creo. nos sirve para visualizar el libro, para estar al corriente de ello y al mismo tiempo, pues, para expander nuestras mentes también a Qué lo que está bien, qué ocurriendo chulo. con este nuevo resurgimiento religioso espiritual en el que estamos viviendo en el 2026. Sí, eso es. Genial. Pues nada, oye, estaré encantado de volver a veros. Muy bien, y a todos los que se han quedado hasta el final, muchísimas gracias. Y el resto, pongan algún comentario en el vídeo o su pregunta en el vídeo. ¿Ok? Muy bien, saludos a todos. Saludos, muchas gracias.